Gracias amigos televidentes por estar en nuestra sintonía. El día de ayer conversaba el periodista Salvador Martínez con el expresidente de la República, Francisco Flores, que ha sido también en algún momento mencionado en este caso por el presidente Mauricio Funes. Veamos qué fue lo que dijo al respecto. Yo estoy convencido que los señores Billy Solván, Miguel Lacayo, sus juntas directivas, actuaron por el bien del país, produjeron una nueva forma de generar energía, que es la energía geotérmica, lo hicieron de manera responsable y correcta y produjeron lo que todo El Salvador quería, una factura eléctrica más baja que pudieran pagar todos los salvadoreños. Yo diría que esa factura es probablemente la factura históricamente más baja durante ese periodo. Hoy, con el conflicto que se ha tenido con la empresa italiana y la creación de esta empresa que se llama la INE, que no tiene pues ninguna transparencia porque ni siquiera es objeto del escrutinio público, vivimos la inversa. Y la inversa es que hoy la gente no puede pagar la factura de energía. Yo francamente cuando me cuentan lo que dice el presidente, porque nunca lo escucho, entiendo que él en sus programas radiales se dedica a atacar a todas las personas que lo critican o todo lo que no le gusta y hace todo tipo de acusaciones. Ese tipo de comportamiento, que obviamente no es propio de un presidente, hace que uno no pueda tomar en serio lo que dice, ¿verdad? Porque cada una de las cosas que dice tiene tan poco fundamento y obviamente nace de una fuente que creo yo que es totalmente incomprensible e irracional. Así que por eso que yo... Palabras del expresidente Francisco Flores sobre este tema que hoy estamos abordando con mi invitado, el doctor Francisco Bertrán, y que es el representante legal de la empresa Enel. El presidente Flores mencionaba una palabra y decía que era la factura más baja en la historia. Pero también, por otro lado, quienes señalan o quienes han acusado de este tema han dicho que se trata, el caso de la firma Selenel, de la estafa o el fraude más grande de la historia del país. ¿Cómo se contrarresta esta situación y qué entender que es palpable sobre lo que menciona la Fiscalía de un faltante de 1.800 millones o una defraudación de 1.800 millones de dólares al país? Veamos las cosas por lo simple, si quiere, para no complicarnos con toda la maraña jurídica. El punto es importante. Si se habla de corrupción y estos exfuncionarios están siendo juzgados por corrupción, yo le pediría a todos los periodistas, a todas las personas que están investigando, que me enseñen dónde está la prueba de que ellos recibieron dinero, se robaron dinero, obtuvieron bienes, o tuvieron prebendas o mejoraron su situación de vida a tener mansiones que no tenían, carros que no tenían y sistemas de vida que no tenían. En todo el juicio, en todo el expediente, en todo lo que se ha hablado, en ningún momento se menciona que don Billy Sol haya tenido una cuenta especial en algún lado, que Jorge Simán ahora sea un hombre que vive en grandes mansiones, o que Miguel Lacayo tenga más de lo que ya tenía con la familia. Es decir, no hay acusación de que ellos se hayan beneficiado. Entonces digo yo, ¿cómo podemos hablar de corrupción? Si la corrupción se nota, por Dios, usted puede ver los funcionarios corruptos, usted los ve fácilmente cómo andan con sus carros, cómo tienen sus casas en las colonias más exclusivas, cómo andan vistiendo ropa finísima, que cuando antes ni siquiera tenía para pagar la tarjeta de crédito. Eso es corrupción. Pero eso no se está juzgando. Lo que se está juzgando es una decisión de política. Eso es un tema ideológico. Es lo que yo le digo. Es como que cuando gane el candidato Quijano, a los 2 años venga y meta presos a todos los funcionarios porque le hicieron al favor a la empresa de Alba Petróleo porque ella responde a un modelo político. Aquí no se está juzgando corrupción, se está juzgando y castigando un modelo político. Es una retaliación política lo que está pasando. Claro, además sirve como cortina de humo para cubrir
el botín que se está sacando en este momento de la GEO a través de la INE, un poco lo que mencionaba el presidente Flores, y que lo decía un periódico, que de los 200 y tantos millones de utilidades que la GEO le ha mandado a la INE, el accionista CEL solo ha recibido 100 y tantos. Hay un poco más de 100 millones que se han quedado dentro de la INE y nadie sabe para qué. Entonces, yo creo que eso sí ya pareciera corrupción, porque si ese dinero no es auditado por la Corte de Cuentas, que de repente sale el señor, por cierto, el señor sacando cosas históricas que nunca fueron investigadas para ofender a la ex vicepresidenta y decirle esas groserías que le dijo, es decir, dentro de esa estructura de campaña política, sucia, dicho sea de paso, que me parece que aquí están mezclados intereses de un cierto movimiento político y de personas que están cercanas al presidente. Entonces, dentro de esa lógica, yo veo las cosas con la claridad que tiene que ser vista. Cuando a mí me venga alguien y me diga, mira, aquí está el cheque que recibió don Billy Sola en su cuenta en Tailandia, en Bahamas o donde quiera, te le voy a decir, pues sí, entonces sí, ¿verdad? Y aquí está el cheque que recibió Miguel Lacayo por hacer todas esas cosas, pues sí, ¿verdad? Pero resulta que en ningún expediente, nada de lo que está ahí, se habla de eso. Entonces digo yo, ¿cómo pueden acusar de corrupción a funcionarios que lo que hicieron fue cumplir las leyes que había dado el Congreso de la República? Y que la Fiscalía, para justificar el fraude, entre comillas, dice que el fraude es un fraude de ley que surge de la misma ley de la energía. Entonces digo, bueno, y yo como ciudadano, ¿qué hago? Pues, si alguien da una ley mala, que es el Congreso de la República, y por otro lado la Constitución dice, usted cumpla con la ley, ¿y qué hago entonces? ¿Qué cumplo? Entonces, los funcionarios hicieron lo que la ley les decía que tenía que hacer. Yo de todo el argumentario de la Fiscalía, yo no hallo base, realmente no hallo base para un delito de corrupción. Pudiera ser algunas fallas administrativas, algo que no hicieron bien, pero es un tema de Corte de Cuentas, no es un asunto de delito penal, por un lado. Por otro lado, la responsabilidad civil. Mire, eso para mí es un invento, ¿verdad? Porque la verdadera responsabilidad viene cuando los funcionarios se niegan a cumplir el laudo. Allí se genera responsabilidad civil. ¿Sabe por qué? Porque en lugar de hacer todas las inversiones que se tienen que hacer para hacer crecer la energía geotérmica, se dejaron de hacer. Y en lugar de hacer eso, se está vendiendo la energía geotérmica a precios de petróleo. Entonces, ¿quién paga la factura de eso? El pueblo. En el análisis que usted hace, doctor, referente a la ley en cuestión, ¿diría que tiene alguna falla? Mire, yo no conozco ley perfecta. Ese es un tema ya del aplicador. Especialmente no hay leyes perfectas en la medida que los diputados mezclen mucha política dentro de la formación de leyes. Este Congreso, por ejemplo, ha dado unas leyes antitécnicas, absolutamente antitécnicas. ¿Por qué? Porque hay mucha ideología metida en eso. Pero vaya, eso es un tema del legislador. Es el aplicador, el abogado, el que hace el análisis, el que tiene que hacer los elementos de valoración. Y en el caso de la Ley General de Energía Eléctrica, hay dos artículos que con claridad le dicen a los señores lo que iban a hacer. Le dice, la CEL se tiene que reestructurar en 3 años. Luego le dice, debe crear sociedades, ¿verdad? Y estas sociedades deben ser independientes y los generadores deben ser el mayor número de generadores posible. Eso se lo dice en el artículo 119. Y en el artículo 120 le dice, cuando en la formación de sociedades se hayan transferido bienes de generación, ¿verdad? Le dice entonces, la CIGET le debe dar la concesión a esta nueva sociedad. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que se creen sociedades? Sí. ¿Que se transfieren bienes a las sociedades de generación? Sí. ¿Que se le dé la concesión? Sí. Ese era el marco legal de esa época.
Entonces yo no veo que los funcionarios hayan hecho algo diferente de eso. ¿Ya? Amigos televidentes, vamos a hacer una nueva pausa comercial, regresamos. Amigos televidentes, muchísimas gracias por quedarse con el Canal 33, con su entrevista Perspectivas y por supuesto también por participar a través de las redes sociales en la temática que esta mañana estamos desarrollando con el doctor Francisco Bertrán Galindo. Y les recuerdo con muchísimo gusto las redes sociales en las cuales usted se puede comunicar con nosotros. La página en Facebook es Perspectivas 33 y de la misma manera solo le agrega la arroba y estamos en el Twitter como @Perspectivas 33. En este bloque vamos a hablar acerca del trabajo que ha hecho la Fiscalía General de la República, la evaluación, doctor, que usted hace sobre el papel del fiscal al frente de esta investigación. Pues mire, cuando él llamó que iba a formar una comisión por abogados fuera de la Fiscalía, yo vi eso como una señal positiva realmente. Ahora, después se publicó una noticia que el fiscal le había pedido al presidente que le diera un refuerzo presupuestario para pagar los gastos de la comisión. Allí yo inmediatamente entré en sospecha, porque el órgano ejecutivo tiene facultades para repartir recursos dentro del órgano ejecutivo. O sea, entre ministerios, cuando le hace falta dinero a un ministro, el ministro de Hacienda se los pasa. Pero resulta que los órganos entre sí son independientes. O sea, está la Fiscalía, está la Corte Suprema. Y esto sería lo mismo como que en el caso que estuvieran juzgando cualquier caso, el presidente le mande un dinero al órgano judicial para que puedan ver el caso. Eso no funciona de esa manera. La forma correcta en que eso debió funcionar es que el fiscal fuera al Congreso y le pidiera a la Asamblea un refuerzo presupuestario para esa investigación, si la quería hacer solo para esa. Y que el Congreso aprobara esos fondos y entonces sí, le da orden al Ministerio de Hacienda que se los transfiera.